en el marco del Día Internacional de la Mujer, tenemos una resolución sin precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es favorable a que las niñas y adolescentes gocen del derecho a vivir una vida libre de violencia en espacios educativos. Buen día, soy Silvia Marisol Díaz Valencia, docente de la Facultad de Jurisprudencia, de la cual además soy orgullosamente egresada, acrecentando durante ya casi 3 décadas un profundo cariño por mi alma mater. Con gusto me uno a esta iniciativa académica denominada Apuntes Jurisprudencia. Agradezco a nuestro director Alfonso Yáñez Arreola por invitarme a participar precisamente hoy, 8 de marzo del año 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es un honor sumarme a este esfuerzo con un tema que es además realmente importante y trascendente para las mujeres jóvenes que se encuentran actualmente en su etapa estudiantil y que incide en su derecho a gozar de un espacio educativo libre de violencia de género. En virtud de que la violencia de género importa a quienes estudiamos las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, a la medicina, la psicología, el trabajo social, la comunicación, la seguridad, a quienes nos dedicamos a la docencia, así como desde las perspectivas gubernamental, legislativa y, muy importante, desde la función jurisdiccional, y como producto del interés por estudiar a profundidad una problemática no solamente constitutiva de violación de derechos humanos de la mujer, sino que además es un problema de salud pública a escala mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Hoy comento la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos apenas el 14 de agosto del año pasado, en el año 2020, que se refiere a la violencia sexual ejercida por una autoridad educativa en contra de una adolescente, siendo este el primer caso que conoce la Corte Interamericana sobre violencia sexual contra una niña en el ámbito educativo. Los hechos sucedieron de la siguiente manera. En el año 2001, cuando la adolescente tenía 14 años y cursaba el 2º año de educación básica, comenzó a tener problemas con ciertas materias y el vicerrector del colegio ofreció pasarla de año con la condición de que mantuviera relaciones sexuales con él. El vicerrector mantuvo relaciones sexuales con la niña por más de un año. El personal del colegio conocía lo que estaba sucediendo. En el año 2002, la inspectora del curso de la joven le envió una citación a la madre para que se presentara al colegio al día siguiente. El mismo día, la joven ingirió unas pastillas que contenían fósforo blanco. Luego se dirigió al colegio, comunicó a sus compañeras lo que había sucedido. En la institución educativa, la trasladaron a la enfermería, donde la pusieron a rezar. Su madre fue contactada. Luego de un tiempo que logró llegar al colegio, la trasladó a un hospital en un taxi y con posterioridad la llevó a una clínica en donde murió al día siguiente. Se inició un proceso penal para determinar lo sucedido. La madre intervino en el marco del mismo, presentando una acusación particular contra el vicerrector por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. En el año 2003 se ordenó la detención del vicerrector y en el año 2005 se le imputó el delito de estupro agravado. El vicerrector se fugó para evadir la acción de la justicia.
lo que llevó a que se suspendiera el procedimiento en su contra hasta el año 2008, que, a solicitud del mismo vicerrector, la justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación del derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la protección de la honra y la dignidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador, el derecho a la educación en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y de adoptar medidas de protección para niñas y niños establecidas en la Convención Americana y el cumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer y abstenerse de realizarlos conforme a la Convención de Belém do Pará. Todas las anteriores transgresiones en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Asimismo, el tribunal concluyó que el Estado es responsable del perjuicio de la madre y de la hermana de la niña por violación de derechos como el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial de la Convención Americana en relación con el derecho a la igualdad ante la ley y con las obligaciones previstas en la Convención, donde se establece el deber de adoptar decisiones de derecho interno y la Convención de Belém do Pará con relación a la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. En perjuicio de las mismas personas, la Corte determinó la violación del derecho a la integridad personal reconocido en la Convención Americana. La Corte Interamericana indicó que los niños y las niñas tienen derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Resaltó además la importancia del derecho a la educación sexual y reproductiva como parte del derecho a la educación, los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de adoptar las medidas de protección respecto a las niñas y los niños, así como el derecho a la educación, que conlleva la obligación de proteger a las niñas y adolescentes contra una violencia sexual en el ámbito escolar. También, por supuesto, de no ejercer esa violencia. Los estados deben de establecer acciones para vigilar y monitorear esta problemática sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención. Deben existir también mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados. En este mismo caso, el Estado había reconocido su responsabilidad por la falta de adopción de medidas para la prevención de actos de violencia sexual en la institución educativa a la que asistía esta joven. La Corte estableció que los hechos se basaron en el abuso de una relación de poder y confianza, pues la violencia fue cometida por una persona en una posición en la que tenía un deber de cuidado dentro del ámbito escolar, en el marco de una situación de vulnerabilidad que se encontraba la adolescente. Lo que se advierte en forma concreta en los señalamientos de los actos con implicaciones sexuales que el vicerrector desarrolló. Todo esto comenzó como condición para que la ayudara a pasar el año escolar. En este marco de estereotipos de género perjudiciales tendientes a culpabilizar a la víctima, se facilitó el ejercicio del poder, el aprovechamiento de la relación de confianza,
naturalizando actos que resultaron indebidos, contrarios a derecho de la adolescente. El maestro era un hombre adulto que tuvo relaciones sexuales con una niña menor de 18 años, con la cual tenía una diferencia de edad cercana a los 40 años. Además, tenía un rol de poder y deber de cuidado respecto de ella, aspecto que resulta central. Debía respetar los derechos del adolescente y en virtud de su función como educador, debía brindarle la orientación y educación en forma acorde a sus derechos y de modo que los mismos se vieran asegurados. La relación sexual, además, se dio en una vinculación manifiestamente desigual, que una autoridad académica gozaba una situación de superioridad con relación a una niña estudiante. La Corte Interamericana concluyó que la joven estudiante fue sometida por un periodo superior a un año a una situación que incluyó acoso, abuso, acceso carnal por parte del vicerrector de su colegio, resultando en un ejercicio grave de acoso y violencia sexual contra ella en el ámbito institucional educativo. Lo anterior durante el aprovechamiento de una relación de poder por parte del funcionario y una situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y lesionó su derecho como mujer adolescente a vivir una vida libre de violencia y su derecho a la educación. Además de que dicha situación resultó tolerada por las autoridades, esta violencia institucional no fue aislada, sino inserta en una situación estructural y resultó discriminatoria de forma interseccional, viéndose afectada la niña en relación con su género y su edad, y que el Estado no adoptó las medidas adecuadas para abordar actos de violencia sexual en el ámbito educativo y no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a la adolescente, lo que potenció su situación de vulnerabilidad. Asimismo, la Corte indicó que resulta claro que la violencia sexual generó un grave sufrimiento de la joven. A partir de su suicidio, la conducta suicida mostró hasta qué punto el sufrimiento psicológico resultó severo, las agresiones directas a los derechos de la niña y la tolerancia institucional respecto a las mismas generaron evidentes consecuencias perjudiciales en ella. La situación de violencia indicada implicó entonces una afectación del derecho de una joven a una existencia digna que se vio estrechamente ligada a un acto suicida que ella cometió. Por otra parte, luego que las autoridades estatales escolares tomaron conocimiento del riesgo concreto a la vida de ella por la ingesta del veneno, la conducta del Estado no fue diligente para procurar salvar su vida. También se concluyó que hubo una lesión al derecho de acceso a la justicia de las familiares de la joven, derivando en impunidad por la prescripción de la acción penal que fue consecuencia de la inacción estatal, especialmente por la falta de diligencia en la detención del procesado rebelde. Recordemos que huyó. Los actos impunes, además, fueron cometidos por un funcionario público y comprometían de forma directa la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos. El Estado también por ese motivo debía actuar de modo diligente en la investigación como una de las acciones tendientes a subsanar, mediante la aplicación de las consecuencias legalmente establecidas, el hecho ilícito internacional. El Estado había reconocido su responsabilidad por la falta de una actuación diligente respecto a las investigaciones de este caso. En el curso de las actuaciones judiciales, además,
con base en la figura penal del estupro entonces vigentes, se emitieron determinaciones sesgadas con base en preconceptos de género que llevaron a evaluar la conducta de la víctima, haciendo a la niña responsable del principio de la seducción. Por otra parte, la madre y la hermana sufrieron profundas afectaciones emocionales por los hechos referidos, viendo su derecho a la integridad personal vulnerado. Otra cuestión relevante de esta resolución es que, adicional a ser sumamente reciente y debido a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia del COVID-19, esta sentencia fue deliberada y aprobada a través de una sesión virtual usando medios tecnológicos de conformidad a lo que establece el reglamento de la Corte Interamericana. He aquí, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que tenemos una resolución sin precedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es favorable a que las niñas y adolescentes gocen del derecho a vivir una vida libre de violencia en espacios educativos. Esta sentencia que he compartido constituye sin lugar a duda un gran precedente para la atención de los casos de violencia de género al interior de los espacios educativos y un gran compromiso de responsabilidad para su observancia y cumplimiento también en nuestro país. Agradezco su atención y espero que si el tema resultó de su interés, se den la oportunidad de leer la sentencia completa identificada con el rubro Guzmán, Albarracín y otras contra Ecuador. Sentencia del 24 de junio del año 2020, disponible en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos www.corteidh.or.cr. Muchas gracias por su atención.